Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy nos vamos a oxigenar hablando de un tema que no solo nos gusta, sino que nos apasiona. Y es que vamos a hablar de las aves que desempeñan un papel fundamental en nuestro ecosistema y que su importancia abarca aspectos tan variados como el equilibrio ambiental, la biodiversidad y hasta el bienestar humano. Hoy vamos a reflexionar acerca de la importancia de estos seres de la naturaleza, vamos a destacar puntos clave también acerca de sus servicios ecosistémicos y vamos a hablar de su contribución a los ecosistemas. Pero primero, un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Madruga, vístete para mirar, muévete lentamente, no te desesperes, mantente atento, respeta y practica buenos modales, anota todo, identifica. Son los consejos iniciales que comparte nuestro invitado, el biólogo Javier Cajiao. Saludo cordial, Marian. Saludo cordial, Juliet. Saludo cordial, amables oyentes. Hoy vamos a hablar de una guía secreta de aves, donde nuestro invitado nos va a enseñar los primeros pasos para iniciarnos en el avistamiento de aves, o como se conoce entre los aficionados, el arte de pajarear. Observar las aves en libertad, disfrutar de su maravilloso vuelo, de su plumaje, de sus movimientos, de su aleteo, de tantas cosas maravillosas que estos seres benéficos a la naturaleza, que polinizan, que dispersan semillas, que controlan vectores, nos permiten en su revolotear, en su deslizarse por el aire. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Hoy contamos con un invitado muy especial. Él es Javier Cajiao, biólogo bogotano de la Universidad de los Andes, con una maestría en biodiversidad de la Universidad de Barcelona. Es un gran apasionado por las aves y por los animales en general. Después de haber recorrido y trabajado un par de años en la selva amazónica colombiana, ha dedicado la mayor parte de su vida a la educación, convencido de que es la manera más poderosa para transformar la sociedad. También ha escrito varios libros para niños, entre ellos Animales y sus crías, Planeta Tierra, Planeta Vida, y es el autor de la recién publicada Guía Secreta de Aves, libro con el que pretende motivar a las nuevas generaciones para salir a conocer las aves que las rodean desde un enfoque sencillo, ameno y divertido. Así que a nuestro invitado le damos un cordial saludo, bienvenido a nuestro programa. Juliet, Marian, Carlos Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial, por supuesto, para todos y todas las oyentes de Nuestro Oxígeno. Qué rico compartir este espacio con ustedes. Y para nosotros, biólogo, pues es un inmenso privilegio que usted nos acompañe hoy, después de escuchar un poquito de todo lo que usted ha realizado, porque Juliet nos ha dado un breve bosquejo de lo que sería como su experiencia. Nos da muchísima curiosidad conocer de Javier Cajiao desde niño, cómo se conecta con las aves, con estos temas de naturaleza. Bien dice usted, un biólogo bogotano, pero en medio de la ciudad pasó usted su niñez. ¿Cómo se conecta con las aves? Pues mira, qué bonita pregunta, porque yo sí creo que finalmente muchas de las cosas que terminamos haciendo de grandes sí arrancan por allá de experiencias de muy pequeños. Yo, a decir verdad, con las aves mi relación comenzó más bien tarde, más en la adolescencia, incluso adolescencia tardía en la universidad. Sin embargo, desde muy niño, eso sí lo tengo clarísimo, sentía una fascinación especial hacia la naturaleza y particularmente hacia los animales. Yo, uno de los recuerdos que tengo más claros y estoy hablando de mis primeros años de vida, hablando de los 3, 4 años, tengo recuerdos
muy vividos de estar viendo y yo podía pasar horas, horas mirando una enciclopedia de animales que tenía mi papá en la casa, que era la enciclopedia en ese momento, la enciclopedia Salva de la fauna. Y ahí yo veía básicamente las fotos, yo creo que esto incluso desde antes de yo aprender a leer, y ahí indiscutiblemente me generaba una curiosidad, me generaba una fascinación, todos esos animales que ahí salían. Y luego, más adelante, también tengo un recuerdo muy claro de cómo los documentales también de la naturaleza. Yo creo que aquí los que somos ya de otras generaciones tenemos muy presente y muy claro el programa de Naturalia que presentaba Gloria Valencia de Castaño, que definitivamente nos marcó a muchos de nosotros y a mí me encantaba sentarme a ver esos programas y esos documentales y los documentales de Cousteau en el Amazonas, todas estas cosas, tanto que más adelante en el momento que yo tenía que tomar una decisión de qué carrera estudiar, para mí fue una decisión muy sencilla. Yo no pasé por lo que pasan muchos de los jóvenes que están indecisos, que no saben si se van por este lado o por el otro. Yo del recuerdo que tengo es que mi decisión la tenía clara como desde los 14, 15 años. En ese transcurrir de la infancia y de la adolescencia, por supuesto que para mí también eh, tengo unos recuerdos muy bonitos de paseos que uno hacía con su familia a fincas. La familia de mi mamá tiene raíces boyacenses, entonces también íbamos con cierta frecuencia a la finca y ahí uno se encontraba aves, se encontraba ranas, se encontraba de pronto también algún mamífero y esto todo sumado, pues hizo, por supuesto, que surgiera esta pasión y esta fascinación por los animales. Luego ya en la universidad, volviendo al tema de las aves, para llegar al tema de las aves, yo sentía que a mí me gustaban en general todos los animales, pero no tenía como una claridad hacia dónde encaminarme justamente. Y por allá como a mitad de carrera, tal vez un poquito más, tomé una clase lectiva de ornitología y esa clase definitivamente me abrió como otras perspectivas, porque para ser 100% sincero, hasta ese momento yo no solamente era muy ignorante del tema de las aves, sino que para mí eran todas como muy parecidas y como que me limitaba a lo que muchas veces nos limitamos y es a reconocer las dos o tres que se nos aparecen todo el tiempo, la mirla, la paloma de la plaza, de pronto los chulos volando en el cielo, pero para mí no había mucho más allá hasta el día que dentro de las salidas de campo que nos planteaba esta materia, cogí unos binóculos, utilicé unos binóculos y esto me abrió otro mundo. Ahí comienza como el enamoramiento y la relación específica con las aves, pero estamos hablando ya a mis 20, 22 años tal vez. Entrar al mundo de las aves es una magia. Y esto que usted nos comenta, Javier, pues realmente nos conecta también con nuestra niñez. Cuando observábamos aves no solamente de un color azul, sino también rojas, verdes, de diferentes colores, aves amarillas, y que hoy en muchas ciudades, por ejemplo la ciudad de Cali, que es llamada la ciudad de las aves, y que es la sede ya de la COP16, pues realmente se dice, caramba, qué cantidad de aves, qué cantidad de especies que están cumpliendo una misión maravillosa en el entorno. Y usted se fue conectando con las aves hasta llevar de la manera más sencilla un libro para indicarle a cualquier persona, una persona de cualquier edad, grandes y chicos, y decirles cómo comenzar a disfrutar el avistamiento de aves, cómo comenzar a disfrutar el pajarear, que es como se le llama, pues, observar las aves en libertad. Por lo tanto, pues siga con esta narrativa tan emocionante, pero quería hacer claridad porque luego usted nos va a contar de este libro que es maravilloso. Yo empecé leyendo porque estaba antes de conectarnos con usted, estaba leyendo, aparte de ese libro,
Y por eso cuando María me saludó, empecé a leer el libro de qué debe hacer lo primero una persona, pero usted nos lo va a contar más adelante. Claro que sí, Carlos. Ahorita estás planteando una cosa muy bonita y es justamente esa relación que yo diría que en términos generales empezamos a establecer con las aves desde niños y yo celebro que con el paso del tiempo esa relación también se ha venido transformando, porque si bien las aves están y han estado ahí siempre con su magia, con su colorido, con todas sus curiosidades, esa relación no siempre ha sido la misma. Hasta yo lo recuerdo, incluso durante mi niñez, y todavía en algunos lugares, los niños en el campo, pues parte de sus maneras de entretenerse era cazando pajaritos con la cauchera en la mano o cogiéndolos, cazándolos para encerrarlos en jaulas. Esto hasta hace 30, 25 años no era tan extraño, no era tan extraño y yo me atrevo a decir que ni siquiera era mal visto el tener aves encerradas. Y yo lo digo con absoluta sinceridad. En mi casa misma, mis papás que eran amantes de los animales y teníamos unos periquitos y teníamos loritos. Y bueno, esto hacía parte, yo creo que un poco de toda esta cultura que se va transformando con el tiempo. Y una mirla cantora encerrada en una jaula en el balcón de una casa. O un lorito que repetía palabras también era como un lujo para la familia. En aquella época no era mal visto, como usted lo dice. Por supuesto, y creo que no podemos caer en el error de juzgar bajo los ojos de hoy ese tipo de comportamientos culturales de hace unos años, porque realmente uno iba a una casa y uno se fascinaba con el lorito que hablaba. Los canarios estaban en muchas casas y hay que decirlo, y alegraban con sus cantos a sus dueños, pero qué bonito que digamos esas prácticas se han venido transformando. Hoy por hoy ya hay una mucha mayor sensibilidad hacia esos seres vivos para comenzar a apreciarlos desde otros lugares, desde otras perspectivas. Entonces ya esas mismas personas querían y que cuidaban a sus pájaros enjaulados, hoy por hoy ya han dado un salto y entonces ya el placer está justamente en tener la posibilidad de salir y observarlos en la naturaleza. Y a mí me sorprende y me llama mucho la atención cómo en las nuevas generaciones, los niños de ahora, ya están mucho más conectados con esa perspectiva, con esa visión y con esa sensibilidad para apreciar la fauna y la naturaleza en general desde sus formas naturales. Entonces, claro, acá nos metemos con el libro y con el tema donde justamente aprovechando ese momento digamos, este momento histórico en el que ya está esa sensibilidad mayor hacia las aves para también decir, bueno, venga, ¿por qué no empezamos a dar unos tips? ¿Por qué no empezamos a dar también algunos consejos para estas personas, ya sean niños o adultos, que quieran comenzar a adentrarse en el mundo de las aves? Tú lo mencionabas también, decías, las aves siempre nos cautivan desde sus colores, su plumaje, pero yo creo que en términos generales seguimos siendo muy poco conscientes de lo que tenemos alrededor y de la riqueza infinita de aves que tenemos. Bien lo has dicho, Cali es un lugar, yo diría Cali y sus entornos, digamos, todo el departamento del Valle, creo que es el paraíso de las aves, donde hay incluso algunas especies endémicas. Nuestro oxígeno. Somos la voz de los animales. Quiero aprovechar este momento en el que usted está mencionando la biodiversidad que tiene Cali y hablando también de sus especies de aves. Hoy, sede de la COP16, esto nos hace sentir Sí, orgullosos que uno de los eventos más importantes a nivel mundial de biodiversidad pues se celebre en nuestra ciudad, en nuestra amada Cali. Javier, cuéntenos un poquito, perdóneme cortarle allí, pero rápidamente mencione usted estas especies que más le han llamado la atención cuando ha
he estado en nuestra ciudad haciendo el avistamiento de aves y que son endémicas, que no se ven en ningún otro lugar del mundo, sino solo aquí. Bueno, hay, por ejemplo, ahí en el valle, hay varios lugares que creo que son fascinantes por el kilómetro 18 en la vía hacia Buenaventura, subiendo más la montaña hacia el otro lado. Hay, digamos, el Valle del Cauca tiene muchos ecosistemas con una enorme diversidad y eso permite que sea realmente un lugar muy propicio para que se den estos endemismos. Para mí hay, por ejemplo, una especie que es particularmente fascinante y es una tángara multicolor, ¿sí? Que no aparece, digamos, no está en mi libro, pero que siempre la tengo ahí muy presente. Esta especie, su nombre científico es Chlorocrisia nitidísima, que si uno la busca así en internet o tángara multicolor, creo que se conoce con el nombre común, es un pajarito muy pequeño, pero que reúne en ese cuerpecito tan pequeño una cantidad de colores que uno apenas si se la puede imaginar. Entonces, ese, por ejemplo, yo creo que es uno de los tesoros que tienen allá. Este es solo para mencionar de pronto alguno. Este es un pajarito que tiene la cabeza amarilla con unos cachetes negros, luego su vientre es azul, las alas son verdes, tiene también visos naranjas, no, es fantástica. Entonces, esta es una especie que solo está en Colombia y particularmente en esa región. Pero así podríamos encontrar otras especies. También de tángaras, que es esta familia de aves que son más bien pequeñas, frugívoras en su mayoría y que nos cautivan porque tienen unas coloraciones muy llamativas. Ya que mencionas el tema de la COP16, creo que es una oportunidad muy bonita, no solo para, pues en términos generales para el país, pero de manera particular para Cali y para el Valle, para mostrarse desde otros lugares que justamente están cogiendo mucha fuerza, pero que todavía tienen un potencial enorme, como es justamente el tema del avistamiento de aves. Hoy por hoy hay muchas personas, uno no se imagina, pero en el mundo hay muchas personas que están dispuestas a invertir mucho dinero para ir a visitar localidades específicas en el planeta para ver especies particulares. Entonces ahí yo creo que tenemos una oportunidad de oro y tienen una oportunidad de oro las familias también en las zonas rurales, en el valle, en los alrededores de Cali, para potenciar mucho más justamente el aviturismo, se conoce, ¿no? Y es justamente este turismo que se mueve alrededor del avistamiento de aves y donde con el tiempo quienes se van volviendo expertos son justamente las personas locales, que también me parece que es una oportunidad de oro. Yo hoy por hoy estoy lejos de considerarme un experto ornitólogo, ¿sí? Que parece paradójico habiendo publicado ahorita el libro, habiéndolo escrito, como lo mencionaba, creo que Marianne o Juliet, no me acuerdo en la presentación, mis últimos casi que 20 años he estado más dedicado a la educación que a la ornitología o que a la biología en términos de investigación. Y a esto con lo que voy es que no hace falta ser el biólogo con todas las especializaciones y con todos los estudios para convertirse en un gran ornitólogo. Yo hoy por hoy soy más que consciente que tienen mucho más conocimiento las personas locales que están todo el día justamente buscando las aves, explorando sus entornos y se vuelven de verdad, unos guías impresionantes que lo que hacen es enseñarle a uno cuando uno va. O sea, para mí la ornitología y el avistamiento de aves desde muchos años para acá es más una afición que una profesión misma. Entonces, con esto, para animar a los oyentes a que salgan, exploren sus parques, que están en el campo, de verdad tómense el tiempo para mirar lo que tienen alrededor y les aseguro que van a empezar a encontrarse con una cantidad de aves y con una cantidad de especies que ni siquiera se imaginaba. Biólogo Javier, y hablando de esto tan interesante, pues usted ha creado la Guía Secreta de Aves, libro
con el que, como dijimos al inicio, pretende motivar a las nuevas generaciones para salir a conocer las aves, que es lo que usted ahora mismo nos está queriendo inculcar y motivar. Y quisiera preguntarle en cuanto a esta obra literaria, este libro que es para grandes y pequeños, que no se agota en la lectura y que es una gran entusiasta y muy bien informada invitación a desconectarse de la virtualidad y a explorar el mundo real. Quisiera que nos cuente cómo se llevó a cabo este libro, que es verdaderamente un gran tesoro, porque hay una ilustración incluso en la propia voz de 16 especies de aves y muchos aspectos interesantes para conocer sobre estos maravillosos seres. Entonces háblenos un poco de cómo fue la elaboración, la edición de este libro y qué podemos encontrar allí. Claro que sí, Juliet. Bueno, yo te cuento, este es un proyecto en el que llevamos trabajando casi 2 años. Y cuando digo llevamos es porque yo creo que en estas cosas siempre hay un trabajo en equipo. Entonces, el proyecto comienza con conversaciones con Juan Pablo Mojica, que es el editor. Juan Pablo también es un tipo muy sensible hacia la naturaleza, de nuevo, sin ser un experto, pero también le llama la atención el mundo de las aves, de los animales. Y con Juan Pablo en algún momento dijimos, sería interesante hacer un libro de aves para niños, pero enfocándolo desde un lugar distinto. Uno empieza a buscar en las ferias, en las librerías físicas y virtuales, libros de aves para niños y realmente uno puede encontrar muchos. Y hay unos verdaderamente lindos, hay unos libros espectaculares, pero lo que veíamos es que casi todos terminan manejando o más bien limitándose al tema informativo. Y pues por supuesto, si tú lo piensas así, la información que vas a manejar es prácticamente la misma. Si vas a hablar de aves para niños, vas a hablar de las plumas, vas a hablar de los picos, vas a hablar del vuelo. Entonces, esto lo puedes contar de muchas maneras y de hecho, pues en mi libro de todo esto hablamos, todo esto lo abordamos, pero quisimos entonces darle un tono distinto. Dijimos, ¿cómo podemos hacer un libro de aves para niños que pueda motivar a los niños a salir a pajarear por un lado, pero también que les cuente de las aves desde un lugar distinto? Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió darle un tono narrativo inverso, es decir, que fueran las mismas aves quienes hablaran de sí mismas para salirnos un poco de ese esquema antropocéntrico de que somos nosotros quienes describimos las aves. Entonces decimos, este es qué sé yo, el colibrí es una ave pequeña que vive en tal sitio y se alimenta así. No, démosle vuelta a eso y dejemos que sean las aves quienes hablen por sí mismas y que cuenten lo que ellas quieran contar. Entonces de ahí viene un poco el tema de este juego de palabras de la guía secreta de aves, ¿sí? Donde casi que ponemos a las aves a contar sobre su propia vida privada, sus propios secretos. Entonces eso le da un tono narrativo muy ameno y yo diría incluso con mucho humor, que es algo que me parece que al final salió muy bonito, y es que el libro tiene también un tono muy divertido, ¿sí? Donde las aves hablan desde sus, no sé, yo diría sus traumas, sus obsesiones, sus quehaceres diarios. Entonces está el cucarachero que con su canto está totalmente orgulloso, pero su pareja le dice que le cante una canción distinta y no la misma todos los días. En fin, yo creo que ahí el libro tiene un tono humorístico muy simpático. Y luego, por supuesto, llegó la parte de la ilustración, donde debo reconocer el maravilloso trabajo que hizo Julián Ariza. Aquí también siempre cuento la misma historia, y es que Julián no era inicialmente el ilustrador que se había pensado para el libro. La persona que iba a hacer las ilustraciones finalmente no pudo continuar con el proyecto, tenía otras ocupaciones, y ahí es cuando aparece Julián
Y en ese momento creo que el libro adquiere una perspectiva totalmente distinta porque Julián entiende perfectamente el concepto de lo que estábamos buscando. Entonces, creo que logramos constituir un equipo muy chévere con Juan Pablo y con Julián, que al final logramos darle, digamos, encontrar el tono, el libro, las ilustraciones perfectas para acompañar las especies, porque parte de lo que queríamos era que fuera un libro divertido, pero sin caer en lo caricaturesco. Ya Dime. que en su intervención pues nos deja aquí como para hablar de la Amazonía, pues vamos a hablar de su experiencia precisamente trabajando en la Amazonía después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy nos acompaña el biólogo Javier Cajiao, quien hoy nos está hablando acerca de la importancia de las aves y también la necesidad de que fortalezcamos nuestro sentido de pertenencia al estar en una de las zonas más biodiversas del mundo.